Estamos en las tiendas de Julián López, en concreto en el establecimiento de Madrid, y entre estos pasillos y esta cantidad de rollos de tela que veis a mi alrededor se habrán forjado tantos sueños como los que comparten las protagonistas de mi novela. Este lugar inspira amor a la costura, el mismo que he querido plasmar en mi libro. Esta historia arranca en el Madrid de los 90, donde 7 mujeres muy distintas van a coincidir en una academia de costura. Allí irán compartiendo sus vivencias y sus experiencias y se darán cuenta de que tienen en común mucho más que una afición. Capítulo a capítulo, las protagonistas de este libro han ido descubriendo lo terapéutica que es la costura. Para mí este ha sido un viaje apasionante en el que he tenido que bucear en mis recuerdos y recopilar todas las emociones que me han conectado con mi propia historia, con recuerdos de mi infancia y con las experiencias que he vivido en todos estos años de costura. Mis primeros recuerdos de costura se remontan a mi infancia. Me recuerdo jugando con los retales de mi tía y de mi abuela mientras me cosían vestiditos cuando era una niña. Yo creo que ahí fue donde todo empezó. Más adelante, cuando tuve a mis hijas y tenía que coserles los disfraces del colegio o hacerle algún vestidito, empecé a acercarme a este mundo y hubo una amiga que me ayudó mucho porque ella tenía algunos conocimientos de costura y juntas pasamos muchísimas tardes bebiendo tazas de té con leche y tomando un montón de tabletas de chocolate. Ella fue la primera que me inició en este camino, ella se llama Elena y bueno, podríamos decir casi que a partir de ahí fue cuando empecé a engancharme a este maravilloso arte de la costura que tanto me ha aportado. Para mí la costura es mi momento de desconexión, o mejor dicho, mi momento de conexión, porque es un momento en el que te centras en hacer algo que realmente te aporta mucho y te llena. Crear algo a partir de una tela plana y darle volumen es absolutamente fascinante. En este momento casi puedo decir que he aprendido a coser para poder escribir esta novela. La idea de escribir esta novela me ha rondado la cabeza desde hace muchísimo tiempo. Sabía las historias que quería contar y sabía cómo quería contarlas. Pero además, durante estos años en los que he compartido los tutoriales de costura, muchísimas mujeres me han contado su experiencia, sus historias y yo misma he rebuscado entre mis recuerdos. Todo ello me ha llevado casi de un modo natural a escribir esta novela. En cierta manera, lo único que he hecho ha sido cambiar el hilo por la tinta, para seguir contando historias que ahora podéis leer. Si tuviera que elegir entre las 7 protagonistas de esta novela, con cuál de ellas me identifico más, la verdad es que lo tendría muy difícil. Creo que puedo decir que cada una de ellas lleva un poquito de mí, pero realmente no hay ningún personaje con el que me pueda identificar 100%. En cada uno de estos personajes principales he querido explorar una emoción, ver cómo se desarrollaban y cómo incidían en la vida de estas mujeres. Al estar ambientada en los años 90, en este libro se hablan de muchas cosas que por entonces no tenían nombre o no sabíamos nombrar. Emprendimiento, empoderamiento, sororidad, son términos que por entonces no utilizábamos pero que siempre han estado ahí. Nuestras protagonistas nos van a hablar de la valentía, del esfuerzo, de la importancia de perseguir tus sueños aunque eso cueste sacrificios. En esta novela se reúnen muchas de las enseñanzas que he ido atesorando en mi vida y que me han ayudado a transitar por ella. Si hacemos un símil con la costura, esto viene a ser como coser y descoser, caer y levantarse. Coser nos invita a ir más despacio, a entender que cada error puede convertirse en un aprendizaje y a darnos cuenta que en la vida, como en la costura, casi todo tiene remedio.